En mi video hoy quiero discutir y comparar las mitologías de los griegos y los incas. Ambos son las civilizaciones antiguas y creaban las religiones originales con muchos dioses explicar fenómenos. Aunque sus religiones han sido reemplazadas para religiones modernas, creo que es importante aprender sobre la historia de las civilizaciones antiguas, en este caso, los griegos y los incas. Los griegos antiguos estaban principalmente alrededor del mar Egeo en la península de Peloponeso, Ática y Boeotia. Las personas eran maríneras y comerciaban con otras civilizaciones en el Mediterráneo. Había un poco agricultura en el norte, pero generalmente los griegos dependían de mercancías. La civilización era prominente en el siglo X al IX antes de Cristo. Los incas estaban en el territorio de los Andes, el alcance contemporáneo de Ecuador a Chile. Las personas eran agricultoras y su economía funcionaba por trueque. Había comerciar dentro del imperio inca, pero no con otras civilizaciones. La civilización era prominente en los siglos de XV y XVI. Para los griegos, el origen del universo empezaba con la madre de la tierra, Gaia. Ella dio a luz al cielo, llamado Uranus, el mar y las montañas. Con Uranus, Gaia también dio a luz a los titanes. Uno de los titanes, Cronos, derrocó su padre Uranus a hacerse el rey de los dioses. Cronos y su hermana Rhea daban a luz a 10 de los dioses olímpicos, y trajo 5 de sus hijos, excepto Zeus. Zeus luego derrotó a su padre Cronos y salvó sus hermanos. Con los hijos y los hermanos de Zeus, él fundó los 12 dioses olímpicos que controlan diferentes aspectos del medio ambiente y las vidas mortales. Para los incas, su cuento de origen es más directo. El mundo creado por Viracocha, el dios de creación. Viracocha inundó la tierra después de crear plantas, animales y humanos habitar el mundo. También Viracocha diseñó a 4 parejas de hermanos reinar el mundo, incluya Manco Cápac, ser el superior humano y fundar la capital de Cusco. Debajo Viracocha, 3 dioses principales eran Inti, el dios del sol y agricultura, Illapa, el dios del clima, y Mamakía, la diosa de la luna. Las culturas de las civilizaciones reflejaban los dioses que los griegos y los incas adoraron. Por ejemplo, los incas eran una sociedad agrícola porque el dios principal sea Inti, el dios del sol y agricultura, porque él controlaba el producto principal de los incas. Pero con los griegos, Zeus era el dios principal porque los creían que el cielo sea encima de los mortales. También, muchos de los dioses griegos relacionaban a los sentimientos y acciones de los humanos, en lugar de solo fenómenos como los incas. Por ejemplo, los griegos tenían una diosa de amor llamada Afrodite, una diosa de sabiduría y guerra llamada Athena, y un dios de guerra llamado Ares y un dios de odio llamado Hephaestus. No hay unos equivalentes por los dioses de los incas.
Ambas civilizaciones tenían valores diferentes. Aunque las diferencias entre los dioses de los griegos y los incas, hay también muchos similares. Los griegos tenían una diosa de agricultura y grano llamada Demeter, aunque la agricultura no era una mercancía gran por la economía griega. Similarmente, los incas también tenían una diosa del grano llamada Mamazara. Hay muchos similares. Los gemelos Apolo y Artemis representaban el sol y la luna como esposos Inti y Mamakea. Hera y Mamakea eran las esposas de los dioses principales Inti y Zeus. Ellas representaban matrimonio también. Zeus y Caticil representaban trueno y relámpago. Hades y Supe representaban la muerte. Las gentes de los griegos y los incas adoraban los dioses con maneras diferentes. Había muchos festivales celebraban los dioses. Por ejemplo, Inti Raymi era para el dios Inti durante solsticio de invierno, y Panathenea que celebraba la diosa Athena en su ciudad de Athens. Los dioses usaban como una explicación para los fenómenos inexplicables. Los frecuentemente actuaban como una brújula moral tener corto a la gente porque lo no quería hacer los dioses enojados. Los dioses conocían para los temperamentos si no estaban satisfechos. Las civilizaciones y sus religiones son influencias mejores a las civilizaciones modernas. También es beneficio que aprendemos sobre las culturas antiguas para aprender más sobre nuestra cultura moderna y el cambio.